historia espectacular para ti. Por favor, siéntate, relájate y disfrútala, porque te va a encantar. Esta historia se titula El Desfigurador. La tranquila fachada de un pueblo antioqueño ocultaba un secreto perverso y retorcido. Durante meses, un temible asesino había estado sembrando terror en la ciudad, dejando una estela de cadáveres femeninos cruelmente mutilados. Las víctimas eran todas mujeres jóvenes de extraordinaria belleza, de entre unos 25 y 35 años, cabelleras rubias o castañas, ojos cautivadores y labios gruesos y sensuales. Pero lo más inquietante era el modus operandi del asesino. Arrancaba despiadadamente el rostro de sus víctimas, despojándolas de su identidad más preciada. El agente Michael Steven, un veterano investigador del FBI, con años de experiencia en casos de depredadores seriales, lideraba la cacería de este sádico criminal apodado el Desfigurador. Las marcas en las muñecas de los cadáveres, dos iniciales, NN, grabadas a cuchillo, eran la única pista que tenían para descubrir su identidad. La última escena del crimen era particularmente espeluznante, incluso para un agente curtido como Michael. El cadáver mutilado de Samantha Collins, una hermosa modelo de 29 años, yacía sin su rostro en un contenedor de basura detrás de un callejón oscuro. Un charco de sangre oscura se había coagulado alrededor de lo que una vez fue su rostro angelical. Michael examinó los alrededores con la compañía de un sabueso experimentado. Un pequeño detalle captó su atención: un folleto publicitario de la concesionaria de autos. Estaba tirado al lado del contenedor. Esa pista fortuita los llevó finalmente a estar más cerca de la identidad del Desfigurador. Semanas de ardua investigación y presión sobre los empleados de la concesionaria dieron sus frutos. Uno de los vendedores de autos, un hombre solitario y no muy reconocido, llamado Norman, de 37 años, encajaba con el perfil. No muy notado por las personas, inquieto y con la mirada siempre en el suelo. Al registrar su apartamento, las evidencias fueron abrumadoras: ropa ensangrentada, cuchillos de distintos tamaños y, lo más aterrador, un maletín conteniendo rostros femeninos disecados y preservados, donde se evidenciaba la belleza de sus víctimas. Norman había sido despedido de la concesionaria semanas atrás por su bajo rendimiento laboral. Ese despido pareció ser el detonante que desató su ola de violencia contra jóvenes de extraordinaria belleza, mujeres a las que envidiaba y deseaba enfermizamente. Siguiendo su rastro, los agentes lograron ubicar a Norman en un remoto motel de las afueras de la ciudad. Para su horror, tenía como rehén a su próxima víctima, Jessica, una modelo hermosa de 28 años, con un rostro que parecía esculpido por los mismos ángeles. Se inició una tensa negociación con Norman, atrincherado en una de las habitaciones del motel con Jessica como su preciado trofeo y al mismo tiempo como su rehén. En su mente perturbada se había convencido de que despojando a esas mujeres hermosas de su belleza física podría poseerlas y admirarlas para siempre. No puedo dejar que se lleven lo que más amo, vociferó Norman con los ojos desorbitados mientras presionaba el filo del cuchillo contra el terso cuello de Jessica. La joven modelo lloraba desconsolada
el terror reflejado en sus orbes azules. Michael lideró las negociaciones, intentando razonar con la mente de Norman, pero a medida que pasaban las horas, las demandas se volvían más erráticas y peligrosas. Norman exigió un helicóptero para escapar con su colección de rostros. Fue entonces cuando el equipo táctico entró en acción. En una maniobra perfectamente coordinada, dos francotiradores apostados en las azoteas de los edificios aledaños lograron impactar a Norman con sendos disparos certeros en el pecho a través de las ventanas. Herido de muerte, se desplomó en el suelo de la habitación, mientras un charco de sangre se extendía bajo su cuerpo. Michael y sus agentes irrumpieron de inmediato, rescatando a Jessica, quien había presenciado la escena con una mezcla de alivio y horror indescriptibles, en llanto del suceso tan aterrador que había vivido. Norman, con sus últimos alientos de vida, miró a Michael con una grotesca sonrisa en su rostro demacrado. Al menos pude verlas una vez más, susurró en un hilo de voz antes de que la vida abandonara sus ojos vidriosos para siempre. Esas palabras fueron un puñal gélido que heló la sangre del agente Stevens. La mente retorcida y depravada de Norman había reducido a esas mujeres hermosas a meros objetos, despojándolas de su humanidad en un intento enfermizo por poseerlas y satisfacer sus perturbadas fantasías. En los días y semanas siguientes se revelaron más detalles sobre los crímenes del desfigurador. Se descubrió que Norman había utilizado los registros de ventas para rastrear y acechar a sus víctimas potenciales, mujeres jóvenes y atractivas a las que había vendido autos meses atrás. Su retorcida fantasía era coleccionar los rostros de aquellas que lo habían rechazado y menospreciado por su apariencia física poco agraciada. A medida que los agentes ahondaban más en la mente de Norman, los detalles se volvían cada vez más perturbadoras. Fotografías de sus víctimas mutiladas, grabaciones de sus gritos desgarradores mientras eran torturadas, e incluso un diario donde Norman describía con lujo de detalles enfermos sus macabros actos. Para Michael, que había visto de todo en sus años de servicio, este caso representó una de las mayores pruebas a su cordura. Las imágenes de los cadáveres sin rostros, privados de su identidad más esencial, los perseguían constantemente en forma de pesadillas y terrores nocturnos. El insomnio se volvió su compañero inseparable, con la culpa de no haber podido atrapar antes a Norman. Finalmente, cuando se dictó sentencia y Norman fue condenado a la pena capital por sus atroces crímenes, la ciudad pudo respirar con más calma. El desfigurador había sido abatido, su reinado de terror había terminado, pero las cicatrices emocionales en los corazones de las familias de las víctimas, al igual que en el alma del agente Michael y aquellos que trabajaron el caso, permanecerían adheridas por muchos años más, rehusándose a desaparecer. Esta experiencia había sido un crudo recordatorio de las profundidades de la depravación humana, y para Michael la pregunta que lo atormentaba día y noche era: ¿cuántos más Norman deambulan entre nosotros, ocultos tras la fachada de aparente normalidad? Esa duda lo perseguiría por el resto de su vida. Un poco terrorífica esta historia, pero espero que la hayas disfrutado, que no te haya causado mucho terror. Muchas gracias por pasarte por este canal. No olvides regalarme un like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.